ahora en estos tiempos que hay eventos siempre, como que verano es un tiempo donde hay eventos generalmente deportivos, ¿no? Eventos de competencias. Y pues en este verano no ha sido la excepción, ¿no? Hay por ahí una competencia importante deportiva. Y pues a mí me gusta como que leer noticias, escuchar noticias de repente. Me llama la atención, o me llamaba la atención en la semana que siempre hay equipos, ¿no?, deportivos que les hacen entrevistas de su país. Y una de las preguntas que siempre les hacen a estas personas es, pues, ¿qué esperan, ¿no?, del equipo en el que están? ¿Hasta dónde aspiran a llegar? Y me llamaba la atención que se me hace chistoso que sin importar el equipo que sea, sin importar realmente las aspiraciones reales que un equipo tenga para llegar a unas instancias lejanas en esa competencia, la respuesta siempre de los deportistas es que esperan ganar. Si ninguno de ellos se espera que conteste que esperan salir primeros, ¿no? En la primera ronda eliminatoria, ninguno va a decir eso. Ningún equipo va a decir, pues nosotros esperamos nomás venir a participar, ¿no? Todos, sin equivocarse, siempre dicen que su aspiración es ganar, su aspiración es llegar a la final. Y uno puede ver los nombres, ¿no? Y uno, si le gustan a usted o no los deportes, siempre hay nombres que sabemos, ¿no? Por ejemplo, si es fútbol, pues sabemos que a lo mejor son selecciones, pues decimos tal o cual selección se espera, ¿no?, que lleguen por el historial que tienen. Y de repente aparecen otras selecciones y uno, pues pueden ellos decir que aspiran a llegar, pero uno realmente sabe que es muy difícil, ¿no?, que aspiren a llegar. Lo curioso, hermanos, es que siempre uno tiene que tener una aspiración de llegar a algo. Siempre esperamos que llegue algo. Aquella persona que no vive con una esperanza de recibir algo, difícilmente alguna vez recibe algo. Alguna vez escuché a una persona decir que si tú no te pones una meta en tu vida, nunca la vas a alcanzar. Llegarás a algún lugar, pero no va a ser una meta que te propusiste. Y por lo tanto, el resultado que obtienes de tu vida no es el que desearías tener, sino el que las circunstancias te llevaron a obtener. Sí, pues cuando leemos Romanos, Pablo nos transmite esa misma idea a nosotros, de que el cristiano tiene que tener una vida centrada en llegar a algo, que el cristiano tiene una esperanza y que esa esperanza es la que lo debe de mover a vivir de acuerdo a lo que el mismo apóstol nos ha enseñado en Romanos. Romanos es una exposición teológica impresionante de Pablo. Es importantísimo, ¿no?, todo el trasfondo teológico que tiene, pero el corazón del libro de Romanos lo encontramos en el capítulo 12, que lo hemos leído muchas veces, pero me gustaría que leyéramos otra vez esta mañana. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El libro de Romanos habla de muchos temas, hermanos, pero estos dos versículos son el corazón de toda la enseñanza de Pablo. Es la conclusión a la que tenemos que llegar como cristianos, a vivir por Cristo, a vivir para y por Cristo, a que nuestras obras son motivadas por una esperanza viva y eficaz que llamaría el apóstol Pedro, que es la esperanza de ver a nuestro Señor un día. Es lo que Romanos nos dice en el versículo 11 del capítulo 13. Dice: y esto conociendo el tiempo, es decir, y esto está enlazando todo lo que enseñó antes, es decir, la manera de vivir que debemos de tener, viviendo en un sacrificio vivo, santo, agradable, amando a los prójimos, amando sin fingimiento, ¿no? Todas las cosas que hemos visto las semanas pasadas. Cómo Pablo motiva a los cristianos a vivir presentándose al Señor constantemente, crucificando la vida terrenal que tenemos, aspirando a una vida más espiritual, en donde conscientemente dedicamos nuestro pensamiento a las cosas santas, en el que amamos a los hermanos, en el que presentamos nuestros miembros al servicio a la iglesia, en el que bendecimos a otros con los dones que el Señor nos ha dado. Si nosotros no vivimos, si nosotros no hacemos eso, es muy probablemente porque no tenemos esa meta clara, no aspiramos a una cosa clara en nuestra vida. Y es lo que Romanos nos dice en el capítulo 11.
Dice que esto lo hacemos conociendo el tiempo. Conociendo el tiempo en el que estamos. Dice que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Así como yo les decía que los deportistas dicen constantemente que quieren llegar a algún lugar, hermanos, nuestro pensamiento constantemente como cristianos debería de ser que estamos cerca de que se termine el tiempo, de que el tiempo en el que estamos en este lugar se está acabando. Dice Pablo, está más cerca ahora que cuando creímos. Es decir, que cada día que pasa, hermanos, nos acercamos más a la fecha límite. Por eso dice Pablo, si nosotros conocemos el tiempo, tenemos fe en que el Señor va a venir, si nosotros creemos verdaderamente en nuestro corazón que está próximo a venir el tiempo, entonces, hermanos, la conclusión lógica es que vivamos amando, es que vivamos tolerando, es que vivamos perdonando, es que vivamos en misericordia, es que vivamos por servir a nuestro Señor más fervientemente. Si tú crees que el Señor va a venir pronto, ¿cuánto más no harías porque Él un día llegue y te encuentre a ti haciendo lo que te envió a hacer? Si tú no tienes eso claro, hermano, y no vives con esa esperanza en tu corazón, muy difícilmente vas a tener una vida que agrade al Señor constantemente. Muy difícilmente te vas a proponer a ti mismo servirle. Difícilmente te vas a proponer a ti mismo leer su palabra, estudiar la Biblia, hacer tiempos de oración, congregarte en la iglesia, servir a Dios en tu iglesia. Si no tienes claro que el Señor ya viene pronto, si no conoces que el tiempo está cercano, entonces no importa la forma en la que vivas, no importa en qué malgastas el tiempo, no importa en lo que gastas, no importa lo que hablas. Pero si conocemos el tiempo y sabemos que el tiempo está cerca, entonces cambiaríamos la forma en la que vivimos. Fíjense que Pablo no dice que nos tenemos que dormir para vivir en el sueño de que el Señor Jesús está viniendo, sino más bien dice que esta vida es el sueño, que lo que vemos en esta vida es lo efímero, es lo temporal, es lo no real, que se acerque el tiempo en el que comencemos a vivir verdaderamente. Por eso Pablo dice, es tiempo de que nos levantemos del sueño. Estamos a veces, hermanos, tan embebidos en este mundo, en las preocupaciones de este mundo, en lo que podemos alcanzar en este mundo, que estamos viviendo en el sueño, pensando que esto es todo lo que hay. Pero la realidad, hermanos, es que en este tiempo en el que vivimos es solamente algo temporal. Y lo que está aquí realmente no es importante. Si tengo o no una mejor casa no es importante. Si tengo o no un mejor estatus no es importante. Si tengo o no más prestigio en mi trabajo, una posición más alta, un mejor vehículo. Si tengo más títulos, si alcanzo mejores cosas en este mundo, realmente, hermanos, no es importante. Porque este tiempo se termina. Y las cosas que hay en este mundo se van a terminar, se van a acabar. Ya de entrada, hermanos, porque nosotros somos creyentes en que el Señor va a venir pronto. Y eso significa que cuando Él venga, todas las cosas van a destruirse y Él renacerá, hará que renazca este mundo a un mundo diferente, en el cual todas las cosas serán nuevas. Y por lo tanto, todo lo que ya pasó, dice el apóstol Pablo en otro pasaje de la Biblia, dice, será como un recuerdo, como recuerdos de redención, ya no van a importar. Y por otro lado, hermanos, si es que no nos toca en esta vida recibir al Señor, hemos de fallecer un día. ¿Y sabe qué va a pasar con lo que usted construyó? ¿Se lo va a llevar con usted a la otra vida? No. Si usted tiene un mejor coche en esta vida, ¿se la va a llevar a la otra vida? Tampoco. Si usted se hace de mejores títulos, esos títulos no lo van a acompañar a la vida eterna. Y pasaremos, hermanos. Y las personas que fueron después de nosotros tal vez nos recuerden por algún tiempo. Pero hasta nuestro recuerdo, hermanos, va a desaparecer de esta vida. Porque esta vida no es la vida importante. Esta vida no es la vida que trasciende. En la perspectiva de Dios, hermanos, la perspectiva de Pablo, que es el que está escribiendo estos versículos, esta vida realmente es el sueño. Y la próxima vida es la que importa. Construir para esa vida es lo que importa.
Pablo dice, así que conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. Si hasta ahora, hermanos, nosotros hemos vivido dormidos, no contemplando las cosas de Dios, no valorando nuestro tiempo en este mundo como evocándolo todo a Dios, en servicio a Dios, construyendo para la vida que sigue, entonces, hermanos, esta es una invitación. Es tiempo a que te levantes del sueño. Es tiempo que te despiertes del letargo. Es mejor que lo hagas ahora. Dice la palabra, buscando al Señor mientras éste puede ser hallado. Hay un tiempo en el que eso ya no se va a poder. Hay un tiempo en el que va a ser muy tarde. Pero hoy estamos a tiempo de levantarnos del sueño. Ojo, que no estoy diciendo con esto que entonces dejes tu trabajo, que no te importe ganar el puesto, ¿no?, de ser jefe. No te estoy diciendo que no inviertas en un negocio familiar. No estoy diciendo eso. Todo eso está bien, y si el Señor te lleva a hacer eso, ojalá, qué bendición. Agradécele a Dios porque tienes esas cosas. Si se te permite tener una mejor casa, qué bueno. Entrégasela a Dios, bendícela, úsala para las cosas santas. Pero no evoques tu vida a esas cosas. Estamos tan enfocados en la vida en este mundo, hermanos, que descuidamos la vida espiritual. Ese es el problema. Eso es vivir en el sueño. Vivir en el sueño es estar todo el tiempo inconsciente de la vida espiritual, demasiado metido en la vida de este mundo. Preocupados por los chismes de la farándula, ¿no? Preocupados por si tal o cual cosa, preocupados por si en el trabajo fulanito dijo tal de sutanito, que si a perenganito le pasó esto y lo otro. Preocupados por la canción, por esto, por el famoso, y esas cosas no son importantes. Dedicando nuestra vida a un trabajo que a lo mejor lo único que nos da, hermanos, es efectivo y ya, ¿no? Pero no dedicándole el tiempo al Señor, consumiendo diferentes medios de entretenimiento, pero no estudiando tal vez la palabra, tal vez no dedicándonos el tiempo a la oración correspondiente. Es tiempo, dice Pablo, de que conozcamos que es el tiempo de levantarnos del sueño. Dice, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos. Fíjense cómo Pablo cuenta el tiempo diferente. Él cuenta el tiempo esperando que el Señor venga, y para él cada día que pasa es un día menos. Es un día menos que tengo que esperar. Es un día menos o es un día que estoy tal vez más cerca del Señor. Y cada día que pasa me acerco. Pero a veces, hermanos, vivimos como esperando que cada vez sea más el tiempo. Estamos tan enfocados en las cosas de este mundo que a veces más bien parece que contamos los días en que ojalá el Señor se retrase. Yo sé que no lo decimos, pero la forma en la que vivimos da evidencias de eso, de que no lo estamos esperando. Yo recuerdo que de niño el Navidad no era, digamos, yo lo podía asociar así, ¿no? Era ya, por ejemplo, en estas fechas, y ya decía mi mamá, ya faltan 6 meses para Navidad. Ya estábamos en octubre y ya faltan 2. Ya estábamos a días y cada día era, ya faltan 10, ya faltan 9, ya faltan 8, ¿no? Y entonces llegaba el día de Navidad y estábamos contentísimos, ¿no? Porque era el día de recibir regalos. Pues, hermanos, es como si Pablo estuviera esperando eso, ¿no? Él está contando y dice, ya falta menos. El día que yo creí faltaban, no sé, 20 días, ahora falta menos. Mi vida se está cortando y eso significa que estoy más cerca. Pero a veces no parece que esa es nuestra mente, hermanos. No parece que pensamos así, más bien parece que queremos que el tiempo en esta vida sea más largo. Que el tiempo viviendo por las cosas materiales sea más largo. Que haya más quincenas, ¿no?, donde nos paguen dinero, que haya más tiempo de alcanzar nuestros objetivos personales. Pero tal vez no vivimos pensando que está más cerca el día del Señor. Porque si esa fuera nuestro pensamiento, si esa fuera nuestra actitud, entonces los estudios estarían llenos, ¿no? Los domingos estarían tapizados de personas. Haríamos un estudio bíblico y las personas se agolparían en las puertas para entrar. No tendríamos dónde reunirnos, hermanos, no cabríamos.
El problema es que estamos en el sueño y no nos damos cuenta que el tiempo todavía, cada día se acerca más. Y Dios quiere, hermanos, que no nos encuentre el Señor cuando venga, no estando con las manos en sus negocios. Que nos encuentre en los negocios de otra persona, nos encuentre en los negocios del mundo y no nos encuentre en los negocios de su Padre. ¿Sí? Vamos a leer algunos versículos, hermanos, al respecto. Vamos a ir primero a Hechos 1:7. Perdón, ese no era. Es 2 Corintios 5:10. Está viendo otro servicio. 2 Corintios 5:10. Fíjense lo que dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o malo. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios les manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea vuestras conciencias, lo sea a vuestras conciencias. Fíjense cómo aquí también Pablo hace mención del mismo principio, que es necesario que nosotros comparezcamos ante el tribunal. Es decir, Pablo constantemente recordaba en su mente que un día iba a estar delante del Señor, y eso lo llevaba otra vez a decir que cada uno va a ser juzgado según lo que haya hecho, sea bueno y malo. Y por eso dice: conociendo pues esto, el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios les manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Es decir, como esto era el principio por el que Pablo vivía todos los días, él hacía lo que le correspondía, lo bueno, él procuraba lo santo, lo agradable a Dios, porque él sabía que un día iba a comparecer ante Dios. Fíjense que era un pensamiento activo, no es algo que él dijo una vez, es algo que él repitió a los cristianos una y otra vez, una y otra vez. Acuérdate que tu Señor viene pronto. Acuérdate que un día vas a estar delante de Él y vas a dar cuentas de lo que estás haciendo aquí. Si tú no vives con esa conciencia, entonces vas a llegar ese día y el Señor te va a sorprender, porque Él va a repetir toda la lista de las cosas que has hecho en tu vida. Y ese día no va a haber excusas ni pretextos. Yo estoy muy seguro que Pablo no quería llegar ese día con el Señor y que el recuento de sus obras fuera solamente malo. Él deseaba que el Señor lo reconociera como un mayordomo fiel, como alguien que lo sirvió, como un siervo fiel a su obra, a la obra que Dios le envió a hacer. Vamos a ver otros versículos. Tito 2, 11 y 13. Tito capítulo 2, versículos 11 y 13. Dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Otra vez, Pablo nos invita: vivamos de manera santa y piadosa, desechando los deseos mundanos. Vivamos en este siglo justamente porque el Señor está próximo a venir, porque está próximo a revelarse. Se lo dice también a Tito. Vamos a Hebreos 10, 24 y 25. Hebreos 10, 24 y 25 dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y cuanto más cuando veis que aquel día se acerca. Una y otra vez, hermanos, una y otra vez,
el apóstol, bueno, en este caso el escritor de Hebreos. El escritor de Hebreos dice, estimulándonos a las buenas obras y no dejando de congregarnos, sobre todo, haciendo énfasis en que el día del Señor está cerca. Yo les pregunto una cosa, hermanos, ¿sienten que de repente no tienen motivación para la vida espiritual? Se sienten desanimados de repente para leer la Biblia, se sienten desanimados para estudiar, se sienten desanimados para servir al Señor. Entonces es porque su esperanza no está clara. La esperanza del cristiano, hermanos, no es enriquecerse. La esperanza del cristiano no es hacerse más importante. La esperanza del cristiano no es alcanzar un estatus más grande que el vecino, o que el familiar, o que el amigo, o que la persona que te juzga. Ese no es nuestra esperanza. Y es por eso que de repente hay tantos cristianos desanimados, tantos cristianos que dejan de asistir a la iglesia, tantos cristianos que no sirven en la iglesia, que no se preocupan por amar a otros, por invitar a otros a su casa, que no reciben a los hermanos, que no les aman, que no los ayudan en sus tiempos de necesidad. ¿Sabe por qué es? Porque sus aspiraciones no están ahí. Tienen otras aspiraciones, otras esperanzas, otros deseos, otros anhelos. Asisten a la iglesia para orar por la necesidad. Pero ¿sabe por qué deberíamos hacer esas cosas? Porque nuestra esperanza está cerca. La de volver con nuestro Señor, la de volverlo a ver cara a cara, la de sentarnos en la mesa, la de comer con Él, la de verlo como Él es. Esa es nuestra esperanza. Si esa no es nuestra esperanza, entonces por eso, hermano, tienes tantos problemas para mantenerte en la vida espiritual. Es que cualquier otra motivación no va a ser lo suficientemente fuerte. Esas personas que vienen a la iglesia orando por el trabajo, reciben el trabajo y ¿sabe qué pasa? Dejan de venir a la iglesia. Esas personas que oran por el carro y ponen la necesidad del carro, vienen a la iglesia, oran por el carro, lo reciben y dejan de asistir a la iglesia. Esas personas que oran por los enfermos, vienen a la iglesia, los enfermos se curan y dejan de asistir a la iglesia. Porque su motivación solo era esa. Pero si nuestra motivación, si lo que mueve nuestra vida es volver a ver a nuestro Señor, es saber que un día voy a estar cara a cara con Él, entonces ¿sabes qué te va a impedir venir? Absolutamente nada. Absolutamente nada. El calor no va a ser un impedimento. No va a ser un impedimento la lluvia, los truenos. Si un día cae nieve aquí, no va a ser un impedimento. Si un día dejas de tener, entonces no va a ser un impedimento ayudar a los demás. Si un día dejas de ser tal vez el jefe en tu trabajo, eso no te va a impedir orar por tus hermanos. Porque ninguna cosa va a ser suficiente para quitarte la esperanza viva, la de ver a tu Señor otra vez. Esa es la motivación que deberíamos tener. Si alguien te pregunta por qué sales todos los días a trabajar, es porque yo espero ver a mi Señor y le voy a servir en mi trabajo. Oye, ¿por qué te casaste? ¿Por qué tienes esposa? Es porque un día voy a ver a mi Señor y yo quiero que Él me encuentre viviendo una vida recta. Oye, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué hiciste aquello? ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no haces aquello? Es porque un día voy a ver a mi Señor y yo quiero tener una vida justa, porque yo espero que ese día que me vea no me decepcione de la reacción, no se decepcione Él, perdón, de mí. No me aparezca yo en ese día y la cara del Señor sea de desaprobación y no de reconocimiento de un siervo que cumplió con lo que el Señor le había enviado a hacer. Cualquier otra motivación que no sea esa, hermano, no es suficiente. Cualquier otra motivación no te va a hacer dedicar tus dones al servicio a otros. Cualquier motivación que no sea esa no te va a hacer renunciar a ti mismo. Es que cuando leemos estos versículos, hermanos, lo que el apóstol nos pide es que implica mucho. Se lee muy fácilmente, pero prácticamente Pablo está diciendo que tú vas a sacrificar tu propia vida. Y yo les he dicho muchas veces que ese sacrificio no se siente como una vida súper aprovechada a los parámetros del mundo. Para las personas del mundo, tú vas a estar desperdiciando tu vida. Y no solamente lo van a pensar, te lo van a decir. La vida te lo va a decir. Las personas van a ver que dedicas tu tiempo a la iglesia y te van a decir qué desperdicio de tiempo. Cuando te prives de las fiestas te van a decir la juventud se pasa rápido y la estás desaprovechando. Cuando dediques tu vida a la educación de tus hijos te van a decir qué desperdicio.
préndeles la tele los educa. Para el mundo tú vas a desperdiciar tu vida. Eso es lo que Pablo dice cuando dice que es un sacrificio. El sacrificio, hermanos, es una entrega, es devoción. No es recibir riquezas, no es recibir propiedades, no es recibir estatus. El sacrificio es entregar tu vida. Eso suena muy fuerte porque es muy fuerte. Y es muy difícil de hacer, hermanos. Y sobre todo, si tu motivación no es la correcta. Si tu motivación nunca es la correcta, nunca lo vas a hacer. Nuestra esperanza viva es ver al Señor. Eso dítelo todos los días tú mismo. Cuando se levante el sol en la mañana y te despierte, entonces di como Pablo, es un día menos. Es un día más cerca del Señor. Es un día que di un paso más adelante. Y de aquí a 20 años, hermanos, te aseguro que si esa es tu esperanza, va a seguir siendo tu esperanza en 20 años y en 30 años. Y el último día de tu vida, el día que estés a punto de fallecer, vas a decir, ya llegué, ya estoy aquí, por fin llegué. Qué diferente, ¿no? Sería, yo recuerdo el testimonio de Sproul, si alguno lo ha escuchado, ha tenido la oportunidad de escuchar el testimonio de Sproul. Él decía que nunca había presenciado una muerte con tanta satisfacción como cuando su padre murió. Todas las personas tienen miedo, ¿no? Como que cuando se acerca el tiempo del fallecimiento, hay personas que más bien temen, que lloran, que derraman lágrimas de amargura porque sienten que el tiempo ya está cerca y no quieren irse. Pero Sproul, y ese fue el testimonio que le alcanzó, el de su padre, dice que cuando su padre ya estaba en cama y ya se acercaba el tiempo en el que él muriera, dice que su padre estaba tranquilo, él estaba en paz y tenía gozo en su corazón, y la frase que le decía Sproul es, ya voy a ver a mi Señor. Él recibió a la muerte casi con gusto, ¿no? Casi abrazándola, por fin, ¿no? Ya es el tiempo en el que voy a ver a mi Señor. Yo estoy consciente y estoy seguro de que una persona así tenía que tener una esperanza. No una esperanza a medias, una esperanza viva, real, constante en su mente. Él decía, cada vez que envejezco, es un día que estoy más cerca. Y el día que él supo que ese día fallecía, ese día se sintió alegre de decir, ya llegué. Fueron muchos años para llegar a este punto y ya estoy aquí. Qué diferente es esa manera de vivir, ¿no? Vamos otra vez a Romanos. Dice el versículo 12, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz. Pablo aquí nos dice que la noche está avanzada. Es porque Pablo y constantemente también Pedro le llama a este siglo el siglo malo. Porque este no es el tiempo bueno. Aquí en este mundo suceden cosas buenas. Hay cosas que pasan que nos dan gozo, nos dan gusto, nos dan alegría, felicidad. Pero en este mundo, hermanos, hay maldades. Es un mundo malo. Es un mundo donde pasan desgracias todos los días. Solo basta comprender las noticias para desanimarse uno en el día, ¿no? Solo basta con ver las noticias de la noche para ya no querer salir a la tienda. Este mundo no es el mundo bueno. Este tiempo le llama Pablo la noche. Este tiempo es la oscuridad y dice que este tiempo ya está avanzado. Fíjense en qué tiempo Pablo estaba escribiendo esto. Si hoy estamos en 2024, ¿cuánto tiempo tiene que Pablo escribió esto? Y él ya pensaba que el tiempo estaba avanzado. Yo no sé si van a pasar otros 1000 años, nadie lo sabe, el Señor lo sabe. Pero el tiempo, hermanos, sigue estando avanzado. Pero también Pablo dice, se acerca el día. Y porque se acerca el día, dice, desechemos pues las obras de las tinieblas.
Esa es la conclusión a la que tenemos que llegar si se acerca el día. Entonces, hermano, desecha de ti las obras de las tinieblas. Nos acercamos al tiempo en el que el Señor vuelva. Entonces suelta las cosas que te están manteniendo en este mundo. Suelta la ira, suelta el rencor, la desdicha, la tristeza, suelta la amargura, suelta el rencor, la venganza, la falta de misericordia, la falta de piedad. Son cosas que no corresponden con la esperanza que tenemos de que amanezca, de estar en ese día con el Señor a un lado. Esa esperanza que albergamos, hermanos, no es compatible con las obras de las tinieblas. Si nosotros estamos viviendo con esas cosas en nuestro corazón, deséchalas. Ayer estábamos en casa de mis papás celebrando el Día del Padre. Por cierto, felicidades a los que son padres de nuestra congregación. Y hablábamos justo de eso, que la vida espiritual, hermanos, es en gran medida en la mente. Es por eso que Pablo hace la invitación a que renueves tu pensamiento, a que renueves tu entendimiento. Despojándote de las obras de este mundo, renueva tu entendimiento. Y entonces compruebas cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es porque, hermanos, todo lo que hacemos en nuestra vida depende de las cosas que están en tu mente. Todo depende de eso. Fíjense cómo todo lo que estamos diciendo concluye en que tú cambies tu forma de pensar. No son cosas que vienen con poderes mágicos. Es que tú cambies la forma en la que piensas. Dice Pablo, entonces, si tú entiendes que la noche está avanzada y que viene el día, despójate de las obras de las tinieblas. Si en tu mente estás consciente de que este mundo se va a acabar y de que este tiempo va a pasar y de que viene una vida eterna, en tu mente lo has aceptado, has creído en eso y lo has guardado en tu corazón como una realidad. La conclusión lógica, lo que debe de llevarte ese pensamiento es a despojarte de las obras de las tinieblas. ¿Se fijan otra vez cómo Pablo redunda en que es en la mente? En que cambies la forma en la que piensas. Si esa no es tu esperanza, no vas a cambiar tus obras. Tienes que cambiar primero tu mente. Ten en cuenta que el Señor viene pronto. Créelo en tu corazón, acéptalo con tu mente. Y eso va a hacer que busques y que tus obras sean diferentes. ¿Quieres dejar el pecado? ¿Te ha aprisionado un pecado? ¿Estás constantemente cayendo en ese pecado? Cambia la forma en la que piensas. Ve y pon atención a que el Señor viene pronto. Cree en eso, acéptalo en tu corazón y te aseguro que va a ser mucho más fácil dejar eso. ¿Tienes rencor con alguien? ¿Estás peleado con alguien? Cree que el Señor viene pronto. Y te aseguro que cuando eso lo creas en tu corazón, toma muy poca importancia la ira, el rencor, la envidia, el orgullo. Esas cosas no tienen importancia si mi Señor está cerca. Si esa es mi esperanza, entonces voy a perdonar fácilmente a otros. No voy a tener orgullo en mi corazón, pues he sido salvado. Si yo soy lo peor de los pecadores y el Señor me salvó, ¿cómo podría ser orgulloso? Si Él me ha perdonado mis pecados, ¿cómo yo no voy a perdonar a quien me ofende? ¿Se fijan cómo todo depende de eso? Dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Hermanos, si el día está cerca, entonces no andemos en tinieblas, andemos en luz. Dice, andemos pues como de día, honestamente. Y aquí enlista, ¿no?, una serie de cosas: glotonerías, borracheras, lujurias, lascivias, contiendas, envidias. No es una lista exhaustiva. Pablo está enumerando aquí algunos pecados de los que engloban muchos de otros pecados. Pero Pablo está diciendo, si el día se acerca, entonces tú tienes que andar honestamente. Deja las cosas que hacen mal y que sabes que hacen mal. Las glotonerías no habla de los excesos, habla de la vida en exceso. No necesariamente, aunque sí involucra el comer en exceso, pero la glotonería en un estilo de vida implica el querer acumular cosas.
el querer hacerme de cosas, el querer ganar más cosas. La glotonería aquí más bien podría involucrar la ambición desmedida, la ambición por las cosas del mundo de manera desmedida. No está mal que uno ambicione un mejor trabajo, está mal que uno viva por eso. Está mal que uno lo anhele con todo su corazón y que su corazón esté evocado constantemente a las propiedades, a las riquezas, a los triunfos, a los éxitos. Por eso Pablo dice, no en glotonerías. ¿Conoce usted personas que todo el tiempo piensan así? Personas ambiciosas, avariciosas, que no compran un pantalón para sus hijos porque no, ¿cómo voy a gastar ese dinero? ¿No? Si tienes, ¿no? Ahí hay. ¿Cómo voy a gastar en un viaje de vacaciones con mi familia? No, es puro desperdiciar dinero, hay que acumularlo en riquezas, en propiedades. Eso es a lo que se refiere Pablo. La glotonería es la ambición desmedida, en la que el cristiano, por supuesto, hermanos, no debería de tener. Después dice, en borracheras. Aquí otra vez no engloba en la borrachera el consumir alcohol, pero no solamente se refiere a eso, sino a la actitud, hermanos, que involucra la borrachería. Las personas que consumen alcohol en excesos, es una vida de excesos, es una vida desenfrenada, una vida que no tiene disciplina, una vida que no está medida. Eso es lo que describe al borracho, ¿no? El que no tiene, digamos, un alto, ¿no? El que está desmedido. El que está borracho es el que actúa imprudentemente, es el que habla lo que no debe de hablar, es el que hace cosas imprudentes, es el que no está en su conciencia cabal, es el que hace las cosas que avergüenzan a su familia, ¿no? Eso es lo que hacen los borrachos, hacen eso. A eso se refiere Pablo. A una persona que está viviendo su vida sin conciencia, una vida de excesos, una vida de imprudencia, una vida que no está autodominada, sino que está constantemente en todas las cosas. Entonces Pablo dice, no andemos en glotonerías, en los excesos, no andemos en borracheras, es decir, no andemos sin dominio propio, no en lujurias ni lascivias, que otra vez hace referencia al deseo desmedido, pero en este caso sexual, en un ámbito más bien de ese tipo, no físico, no en lujurias ni lascivias, no en contiendas ni en envidias, ¿no? Aquí hace referencia a un sentimiento hacia otras personas o una característica de una persona que tiene respecto a otras. La envidia es el que desea el bien del prójimo, ¿no? La contienda pues, es el que entra en pleito con otros por cualquier cosa. Entonces Pablo en estos, digamos, pecados aislados está englobando muchas cosas en las que dice el cristiano no debe de estar. El cristiano no debe de estar peleado con otros. El cristiano debe de buscar la paz con otros, ya hemos hablado de eso. El cristiano no tiene que ser una persona orgullosa, no tiene que vivir en la envidia, no tiene que vivir en la borrachera, en la glotonería, en la ambición desmedida, en la lascivia, en los deseos sexuales desmedidos. Pablo dice, ya estamos próximos a que venga el día, estamos próximos a recibir al Señor, por lo tanto, desprende tu vida de esas cosas. Y tal vez decimos, bueno, pues yo no tengo deseo sexual desmedido, ¿no? Yo no me he peleado con nadie. Pues estoy enumerando aquí algunas cosas, hermano, pero definitivamente todos vivimos con algún pecado a rastras. Todos tenemos las garras del pecado en alguna parte de nuestra vida. La invitación de Pablo es entonces a que tú te desprendas de eso, conscientemente. Porque inconscientemente nunca lo vas a hacer. Si nuestra oración es, Señor, quítame de este pecado porque yo no lo puedo hacer, pero luego dices amén y te sales y sigues haciendo las mismas cosas, pues nunca va a cambiar. Es tu responsabilidad, hermano, creer en tu corazón que el día se acerca, disciplinarte a ti mismo a vivir una vida más santa. Por eso dice versículo 4, sino vestíos. Corríjanme si me equivoco, pero esta es una orden. Es una orden que el Señor te está dando para que tú hagas. El Señor no lo va a hacer. Se fijan, si esperamos recibir la paciencia del Señor Jesucristo porque somos personas explosivas, entonces no solamente orando lo vas a conseguir. Tú tienes que vivir activamente
vistiéndote tú mismo del Señor. ¿Cómo vas a hacer eso? Estudia la palabra, ora, sirve al Señor, disciplínate, hazlo tú mismo, vístete del Señor, dice vestidos del Señor Jesucristo, y no proveas para los deseos de la carne, porque son decisiones que tú tomas. Tú decides vestirte del Señor Jesucristo, tú decides tener fe en Él, tú decides dejar el pecado, tú decides ser paciente, tú decides perdonar a otros, tú decides amar a otros, tú decides servir a otros. Es algo que tú tienes que decidir. Y segundo, tú tienes que decidir no proveer para los deseos de la carne. Si sigues cayendo en los mismos pecados, hermano, es porque tú estás proveyendo para los deseos de la carne. Si mi pecado está con los amigos, porque los amigos son los que me intuyen, me introducen en consumir alcohol, en estar hablando de leperadas, en estar hablando de cosas que no convienen, y tú vas con esas personas, tú estás proveyendo para tus deseos de la carne. Si tú tienes problemas con la bebida, pero hace calor y te tomas una cerveza, tú estás proveyendo para los deseos de la carne. El peor enemigo eres tú, ¿no? Alguna vez escuché a un pastor decir que Satanás no hace que peque nadie. La voluntad de pecar está en ti. Satanás te da las herramientas para que lo hagas. Pero él no toma tu mano y el clavo y lo pone en la pared. Él te da a ti el martillo y el clavo, pero el que lo hace eres tú. Por eso dice, ¿no? La palabra, no proveas para los deseos de la carne. Es que somos nosotros los que proveemos para los deseos de la carne. Entonces está en nosotros, hermano, tu esperanza está viva en Cristo. Vístete todos los días de Cristo, de las obras de Jesucristo, ten fe en Él. Y dices, yo no soy paciente, sí, tú no lo eres, pero Cristo sí lo es. Es que yo no sé perdonar, tú no, pero Cristo sí. Vístete todos los días de Él, encomienda tu vida a Él y te aseguro que vas a vencer el pecado. Ahora, por el contrario, si tú no lo haces activamente, si tú no te determinas todos los días a vivir así, entonces estás proveyendo para los deseos de la carne y seguirás pecando, y la única culpa de que tú peques es tuya. ¿Sí? Amén. Vamos a terminar con una oración. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre Celestial,